Buenas noches. A los murcianos les preocupa y mucho la vivienda. El 72% tiene a alguien en su entorno que no puede acceder a su primera casa. También los servicios públicos, la seguridad, el trasvase o el empleo. Así lo refleja el sondeo de opinión publicado esta semana por el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM. Pero perciben los ciudadanos que los políticos no dan respuestas adecuadas, que están en otras cosas. ¿Cómo no lo van a percibir con el tsunami en los medios de comunicación de corrupción o falta de ética? Resistir, desahogarse, alentar la confrontación, aunque enardece a los ya propensos, para el común de los ciudadanos no deja ver lo positivo y no solo no es una solución, sino que provoca, cuando menos, desafección. Ojalá que estas Navidades ayuden a nuestros representantes a ejercer por la convivencia y los valores con eficiencia y ejemplaridad. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión, un programa que nos va a servir para cerrar el año, para concluir, estamos ya a las vísperas de Navidad y lo vamos a hacer poniendo encima de la mesa un análisis global. Si a lo largo de todo el año, además de cuestiones a veces relacionadas con la salud, como la semana pasada con tres expertos fantásticos que estuvieron aquí, normalmente hablamos de economía, temas sociales, de muy diversos problemas. Todos ellos, los que los ciudadanos consideran fundamentales, los han puesto encima de la mesa a través de un sondeo de opinión recogido por el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM, en efecto, y que queremos analizar esta noche. Lo vamos a hacer con Javier Adán. Javier, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Estamos ya a las vueltas de la Navidad. Pues sí, por suerte, porque oye, poco a poco, con toda la actividad que hemos tenido intensa entre octubre y noviembre, sí. Pues esto de que llegar en diciembre y ver la meta esa de las Navidades, pues por cierto, felices fiestas a todos. Eso es. Pepe, don José, muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, pues yo no creo que haya descanso en Navidad, ¿eh? No, ¿verdad? No, esto no pinta que vaya a parar, ¿eh? ¿Sí? No. ¿Van a seguir los casos de corrupción? Bueno, no, presunta corrupción. De presunta corrupción o de acosos presuntos sexuales. Acosos, sí, Eso es, ¿no? En fin, y alguno más que saldrá y todo esto, y cosas que no nos esperamos. O sea, que va a haber más de un Belén montado, ¿no? Sí, pero estás presionándole a la UCO, tú, ahora mismo, con que saldrán más casos. O sea, que tú lo intuyes o estás presionando. Hombre, vamos a ver, en España, menos mal que tenemos la Guardia Civil, sí, y especialmente la UCO, que te da una confianza como ciudadano sabiendo, estás pagando tus impuestos para tener a estas personas que cuidan de que se respete la legalidad, y si no la persiguen a la gente que la incumple. Es así de sencillo. Entonces, no todo el mundo puede tener una Guardia Civil como la que tenemos en España. Es así de sencillo. Quiero decir, hay otros países que no pueden presumir o decir que tienen unas fuerzas de seguridad que sean tan eficientes como la UCO. ¿Que es infalible? No, por supuesto que no, pero que son serios, profesionales y decentes. En fin, yo creo que lo más importante es que dan tranquilidad al ciudadano. ¿Coincides, Javier, en eso? Sí, yo creo que sí. Pero a pesar de que esto sea políticamente poco correcto, más que la UDEF. Bueno, son fuerzas diferentes, pero sí que una Guardia Civil, otra Policía Nacional. Sí, pero vamos, que yo creo que el trabajo que está haciendo la UCO, yo creo que, ojo, no dejan de ser informes policiales, es decir, no son juicios ya hechos, no dan sentencias, lo que dan son investigaciones, que es gracias a eso sí que se puede desarrollar pues toda la tarea que luego tienen que llevar a cabo los jueces. Pero yo creo que es algo que cada vez que hay un informe de la UCO, los demás nos quedamos así de, oye, la verdad es que esto es para investigarlo muy seriamente. Yo coincido contigo, a mí como ciudadano me da una seguridad muy importante. Y que vistas las páginas y lo que ponen, más que una tesis doctoral de algunos presuntos doctores. Es curioso, Pablo, porque... 200, 300 páginas. Sí. Es curioso porque cuando se produjo la intentona golpista en Cataluña, secesionista, yo creo que confiábamos todos en los jueces, ¿no? En que los jueces actuaran por encima de lo que estaba ocurriendo y que pusieran orden. Ahora, en efecto, con todo lo que está ocurriendo, que la UCO aparezca, cuando además se decía, bueno, esto que está diciendo es cosa de la fachosfera, de los medios interesados, no sé cuánto, eso ha quedado todo totalmente callado, ese tipo de valoraciones
bueno, casi del todo, y ahora comentaremos una cosa, porque en efecto son informes realmente bien elaborados y que por lo menos yo creo que al ciudadano normal le produce confianza, como han dicho ellos, ¿no? Quizás estamos analizando y estamos identificando y singularizando a la única institución que hoy en día es de las muy pocas que aún desprende y genera en el ciudadano un respeto instintivo, como incuestionable, la UCO. Tanto es así que, por desgracia, la política, que es tan corrosiva, ya sabemos que Leire Díaz, esta agente fontanera, militante del Partido Socialista, periodista de investigación, sabemos que iba detrás precisamente de manchar la imagen de la UCO. Bueno, hay que estar orgullosos de esta percepción. Ellos deberían estar muy contentos de tener esta imagen, pero como estamos en España, estamos viendo que hasta las instituciones aparentemente más inmaculadas, no sé, pues la judicatura en muchos casos, en todos los ámbitos de la política, el constitucional, se politizan y la toxicidad de la política entra por todas las ranuras, pues toca decir aquí en este entorno, recemos porque a la UCO no le pase, porque vemos que había agentes alrededor buscando que también esa institución fuese de alguna manera estigmatizada, de manera torticera, de alguna forma. Con lo cual es triste. Y luego hablamos de las vacaciones, más allá de que sean las más caras que vamos a afrontar los ciudadanos en muchos años. Y cierto, en un clima de todavía cierta bonanza, con una España con unos datos macroeconómicos muy buenos, pero cierto, con una inflación en algunos productos demencial, ¿no? Los huevos, no sé cuáles más están ahora mismo experimentando una... Hace poco la compra, ¿eh? Bueno, la carne, cierto tipo de carne, hemos visto que el porcino, debido a la peste porcina que ha sacudido Cataluña, ha bajado el precio, pero volverá a restablecerse. La carne de vacuno por poca producción. Sí. Y yo, por supuesto, pienso en productos que afortunadamente se han reequilibrado, como el aceite, que en un momento dado aceitar tu ensalada era casi, era como echarle whisky, ¿no? Entonces, se nota que no eres productor de aceite. No, pero bueno, claro, evidentemente. Pero creo que lo que sí es interesante es que los ciudadanos están con muchas ganas de, después de una sobreexposición a la toxicidad, al fango y al detritus de la política de los últimos 6 meses, que nos han dejado a todos con ganas de encender el televisor, poner el noticiario y ponernos una pinza en la nariz, como de dar un poco carpetazo, que nos dejen un poco en paz, porque es verdad que el ciudadano está sobreexpuesto a la política. Y poder concentrarnos en el hogar, en las fiestas, en el espíritu navideño y, como no, en ver la película de Qué bello es vivir y el Grinch. No, mira, si te consuela, hasta febrero no vuelven los diputados. Eso es. Bueno, que no vuelvan no significa que no hagan ruido, que no se muevan. De todas formas, has dicho, yo te cambiaría el verbo, si me lo permites, Pablo, has dicho, nos han dejado, yo diría, nos mantienen. Porque no nos han dejado y se para, y nos mantienen porque es algo permanente, es algo constante y a diario. Bien, vamos a entrar en el análisis. El estudio, el OBEDE, el Observatorio de Estudio Demoscópico de la Universidad, lo que hace es cada 6 meses recoger la opinión de los ciudadanos de la región de Murcia mediante un sondeo a 800 personas perfectamente estratificadas en cuanto a sexo, en cuanto a ciudades de la región, también en cuanto a edades, para saber qué piensan sobre temas de actualidad. Siempre se pregunta por intención de voto, de manera alternativa respecto de las elecciones nacionales o las elecciones autonómicas, en este caso han sido las autonómicas, y también luego sobre punto de vista respecto de los líderes y muchas cuestiones más, temas de interés que vamos a ir desgranando. Para empezar, bueno, vamos a ver ahí intención de voto, ya lo estamos viendo, para las autonómicas. Y se producen 2 efectos. Respecto del Partido Popular, descendería 2 diputados respecto de los escaños que obtuvo en las elecciones autonómicas que fueron en mayo de 2023. De modo que pasaría de 21 a 19. El Partido Socialista también descendería 2 diputados, pasando de 13 a 11. Y esos 4 se los llevaría Vox, que subiría de 9 a 13, mientras que los partidos, y lo voy a decir así de manera genérica y ahora lo analizaremos, los partidos a la izquierda del PSOE tienen 2 diputados y seguirían manteniendo 2 diputados. Esa es la intención de voto, y a mí me gustaría que, para empezar, ¿qué os parece esa fotografía que es del momento actual, evidentemente? Por cierto, con un índice de abstención
bastante elevado, porque en las elecciones de mayo hubo una abstención del... bueno, me parece que son 5,5 puntos más, habría ahora respecto, seguramente luego no serían 5 puntos, a la hora de votar la gente iría, pero bueno, se apunta a un 5% de abstención. Dos cuestiones, una, ¿qué os parece ese resultado? Y luego otra, que hablábamos antes de empezar el programa. Este sondeo ha tenido muchísima repercusión en medios regionales, pero también en nacionales. Nos ha llamado la atención porque es la primera vez que ocurre en ese sentido. ¿Qué pasa en otras comunidades autónomas que están pendientes de sondeos? Aunque lo que pase en Murcia, ¿por qué se pueden extrapolar o no a otros lugares? Por ejemplo, Pablo, que has estado tú... No, y me parece que la respuesta a esa pregunta es interesante. La pregunta es interesante porque fuera de la región de Murcia, en Cataluña, en Extremadura, en otros tantos lugares, nuestro barómetro, que se circunscribe a la región de Murcia y a la Asamblea Regional, tiene tanta relevancia. Y para mí, porque este barómetro muestra una alteración histórica en el panorama nacional. Y como sabemos que Murcia se ha convertido en un laboratorio de la política, que es lo que vemos, por primera vez en la historia de la democracia española, el bipartidismo sale derrotado, es erosionado, y un partido no tradicional, no del bipartidismo PP-PSOE, suplanta, supera y, por tanto, desbanca a un partido tradicional con 100 años de historia que ha gobernado en España y ha gobernado en la región de Murcia, como es el PSOE. Es decir, que Vox supera por primera vez, y yo creo que esto es la primera vez que se da en ningún panorama nacional, supera al Partido Socialista y lo supera en 2 escaños. Se acerca al Partido Popular, aún guarda una distancia significativa al Partido Popular, pero hace imposible o mucho más difícil que el Partido Popular obtenga una mayoría absoluta, y Vox crece 4 escaños, que son los que pierden el PP y el PSOE. Creo que ese dato de por sí hace que nuestro estudio tenga un valor general y sea un aviso a navegantes o suponga un síntoma de un movimiento que vemos que está ahí, tal vez apoyado, Antonio, en las preocupaciones o lo que los ciudadanos perciben como problemas. 2 de ellos, muy claros, la migración y la seguridad. Pepe, ¿qué te parece? Pues a mí el barómetro me parece interesante por 3 razones. Primero, ver en qué medida le afecta al PSOE los presuntos casos de corrupción. En este caso habría que decir que el PSOE sigue manteniendo su suelo. Pero estamos hablando, me gustaría que lo comentara, estamos hablando de elecciones autonómicas, es decir, el peso nacional de elecciones autonómicas. Es tanto como para condicionar hasta ese punto y de esa manera los resultados autonómicos. No, quiero decir que diciendo. No. Murcia tiene algunas peculiaridades, pero en este caso, en general, se comporta como el resto de España. Entonces, como digo, era importante ver el suelo del PSOE. El suelo del PSOE se ha mantenido, que es el 23% del voto. Ese suelo fue lo que cosechó el PSOE en Murcia después de la época de Zapatero, en el 2011 y el 2015, con Begoña García Retegui y Rafael González Tobar. ¿Tenía importancia en este caso que el candidato fuera poco conocido? Pues no, porque el PSOE, desde la época de Collado, excepto con el ciezano Ramón Ortiz, nunca ha repetido candidato en las elecciones autonómicas, con lo cual, de que sea poco conocido, aquí no tiene importancia, pero el suelo de momento lo mantiene, lo cual nos habla de en qué medida la erosión por los presuntos casos de corrupción pues no ha roto el suelo del PSOE. Segundo caso, segundo tema a desvelar, ¿en qué medida subía Vox? Vox ha conseguido... No es la primera vez, Pablo, es la segunda vez que Vox consigue superar al PP y al PSOE. En las elecciones de noviembre del 2019, Vox fue el partido más votado en la región de Murcia. Ha sido la primera y única vez que ha ganado unas elecciones en una comunidad autónoma. Entonces fue el 28, ahora está en el 27, pero es importante ver ese dato porque coincide con lo que está pasando con las nuevas derechas europeas, con lo que el voto que tiene más o menos Giorgia Meloni en Italia, que está por ahí en el 28%, con el voto que tiene Marine Le Pen en Francia, con su antiguo Frente Nacional, y sobre todo también con lo que pasa en Alemania con Alternativa por Alemania. Y tercer
fotografía de este barómetro. ¿Cómo queda el escenario? Pues a mí me parece que estamos en una situación muy parecida a la de Alemania. ¿Por qué? Porque se ha producido el sorpaso. Vox supera al Partido Socialista y eso pasó en Alemania en las elecciones de febrero de este año. Y entonces las elecciones las ganó la democracia cristiana y los socialcristianos, que al final, como no se entienden con Alternativa por Alemania, tuvieron que pactar con los socialistas. ¿Qué va a pasar en España? Pues habrá que verlo a partir de este domingo en Extremadura, si son capaces de entenderse el PP y Vox, que yo no lo tengo nada claro y no sé qué es lo que va a pasar ahí, en Extremadura, en Aragón, en otros sitios y tal. Una puntualización muy breve respecto a los partidos europeos, porque no quiero olvidar al partido Reform UK, que fue antes UKIP, que fue el partido que hizo factible, posible y fue el partero del referéndum que llevó a Reino Unido a dejar la Unión Europea y que ahora está en los sondeos por encima de los Tories y por encima también de los socialdemócratas. Yo hablaba de la Europa continental. Y también, y ahí quiero meter también el caso de Holanda, por supuesto, donde Wilders, cuyo partido, no recuerdo el nombre del partido, Wilders, ganó las elecciones y creó una coalición donde el señor que gobernó no era de su partido, pero era el partido dominante de la coalición y que finalmente esa coalición se ha disuelto. Javier, ¿coincides en que, por tanto, como apunta Pepe, la gente no ha valorado, digamos, la gestión en el gobierno, en la oposición, en la región de Murcia, o bueno, no tanto, sino cuestiones de peso nacional? Yo, en una parte sí, y en otra no, y me explico. Menos mal. Yo creo, sí, creo que demuestra muy bien, por eso el interés a nivel nacional sobre este barómetro, porque demuestra una tendencia que sí que es nacional, luego también autonómica, porque seguramente que lo veamos en los resultados de Extremadura, algo similar lo veremos muy probablemente también en las elecciones de Aragón y ya me voy a poner con la bola de cristal y lo veremos también en Andalucía. Es decir, esa fuerza que está teniendo Vox cada vez más, que por un lado sí que coincido porque es como esa tendencia nacional e internacional europea, pero luego hay otra cosa, otra visión a corta distancia, más próximo, que yo además esto lo uniría con lo que creo que está diciendo Rufián, fíjate tú, Rufián, que le puede estar ocurriendo a Esquerra Republicana en Cataluña, y es lo siguiente, que en los barrios, en la cercanía, en la proximidad, hay mucha gente que se está sintiendo desamparada y solamente encuentra en el discurso de Vox ese amparo. Por ejemplo, si tú coges alguno de los barrios normales de Murcia ciudad, podríamos irnos a Cartagena exactamente igual, y ves que dices, hay una sensación, que quizás luego los datos no son así, pero una sensación de inseguridad ciudadana, mezclado con la cosa esa de migración y demás. Y la cosa es que la gente tiene esa sensación, y entonces lo que te traslada a algunas personas es algo así como dicen, mira, yo votaba al PSOE, pero es que resulta que no puedo salir aquí a mi barrio porque me siento inseguro, porque a mi mujer le han robado y no sé qué. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Votar directamente a Vox, porque los de Vox sí que están diciendo las cosas claras. Fíjate tú, ese mensaje yo creo que Vox lo está encajando muy bien y tiene una cierta perspectiva en el entorno nacional, pero también en la cercanía, en esa cercanía que por lo que sea se está instalando esa manera de interpretar la realidad en la que hay inseguridad, y la inseguridad se vincula a la migración, que luego cuando vemos los datos reales de España somos uno de los países más seguros del mundo, pero bueno, cada uno tiene la sensación que tiene, y entonces yo creo que esa beta sí que la está enfocando muy bien Vox, con unos mensajes muy directos, muy claros, y de aquí, y lo hemos visto Obiols estos días en Badalona, diciendo, oye, aquí vamos a solucionar las cosas con medidas que serían más propias de un partido como Vox que el Partido Popular, que dices, porque me refiero sobre todo a lo de no busco alternativas para cuando desalojo a 400 migrantes que están metidos de manera irregular en un sitio como ocupas. Entonces no voy a gastarme un euro en darles alojamiento. Entonces ese mensaje que sería muy propio de Vox y que la gente lo entiende bien, yo no lo estoy valorando, estoy describiendo la situación. Mira, pues precisamente en las últimas elecciones generales los mejores porcentajes de votos de Vox en Cataluña se dieron en sitios como Ciudad Badía, o sea, una cosa del extrarradio de Sabadell
y todo esto y tal, en Viladecans, en Gavà, o sea, sitios de emigración que precisamente históricamente votaban o comunista o socialista y que han sido donde han conseguido los mejores resultados. Y eso coincide con lo que ha pasado en Francia. Sí, en claro. Francia, donde ha tenido, los cinturones de hierro, donde ha tenido los mejores resultados Marine Le Pen, pues lo ha tenido en toda la Costa Azul, en todo el Valle del Ródano, en el área del Gran París y en Picardí y en la zona del Canal. En la zona tradicionalmente que había votado socialista. Una cosa muy rápida, fíjate tú. La coincidencia es entre Extremadura, entre Murcia y podríamos decir también Galicia, que decías que se habían tenido repercusión estos resultados allí. Hoy en Bruselas se estaban dando esas manifestaciones de los agricultores muy violentas porque se sienten completamente afectados por las políticas europeas. Bueno, pues es que en Murcia no se sienten así, es que en Extremadura no se están sintiendo así. Es decir, hay una unión en cuanto a lo que serían las políticas propuestas por Vox y la ciudadanía más normal, ¿no? Y bueno, pues eso pues sí, se está reflejando yo creo que muy bien en las encuestas. Pablo, te voy a dar la palabra, pero voy a ir incluyendo cosas para que veamos, por ejemplo, algunos flujos importantes de votos que se producen. Decimos, se produce una pérdida del Partido Popular, pero también del Partido Socialista, y en ese sentido el Partido Socialista pasaría a tercera fuerza política. Vemos que los votos del Partido Socialista se irían, en gran medida los mantiene, vemos esos bolos en el centro rojo, los mantiene, pero luego hay una distribución absoluta. Hay parte que se va a la abstención, algunos que se van a Vox, también al Partido Popular, a Sumar o a Podemos. Hay una distribución en muchos partidos. ¿De dónde llegan los votos, dónde le entran fundamentalmente a Vox los votos de esos 4 diputados? Mantienen los suyos y le entran tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Y luego la abstención, ¿de quién se nutre? Pues se nutre en gran medida de los votos del Partido Socialista y luego un poquito de todos los partidos. Y luego también vamos a ver por franjas de edad. Hay un dato muy interesante y es que la abstención se produce, no sé si ven ustedes, la franja de arriba, la gris, esa es por franja de edad, la línea de arriba. Los jóvenes es donde se acumula más la abstención y luego va descendiendo, no mucho, pero un poquito conforme avanza la edad. Y luego los votantes, pues bueno, son, digamos, prácticamente paralelas las líneas del Partido Socialista, de Vox y de otros, de Sumar y mientras que el Partido Popular mantiene al principio en cuanto a los jóvenes igual, pero su granero lo mantiene y por eso gana gracias a la gente de 45, 50 años en adelante. Esa franja en el Partido Socialista también era un poco así, subían las personas mayores, pero se ha caído en la franja de personas mayores y por tanto de ahí esa caída que decimos. Y luego, eso en cuanto a 2 datos curiosos, y luego 2 cuestiones más, y es en cuanto al conocimiento y valoración de los líderes políticos. A nivel de la región de Murcia, el conocimiento es muy alto del presidente de la comunidad, yo creo que eso es lógico porque siempre la exposición es muy elevada. El problema que tiene el candidato del partido o secretario general del Partido Socialista, Francisco Lucas, es que lo conoce el 50% de las personas, que eso es además mucho menos que tenía José Vélez. 16%. Un 16% menos. El conocimiento de los otros candidatos de Antelos 55,7 y el de María Marín un 38,7. Y en cuanto a valoración, justito el 5 lo saca López Mira del Partido Popular y luego todos suspenden. Francisco Lucas con un 4,1, 3,4 Antelo, 3,5 María Marín. Y en cuanto a los líderes de los partidos a nivel nacional, el nivel de exposición que yo decía antes tan alto que hace que no solo el presidente del gobierno, el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tenga casi un 100%, es que también es altísimo de Núñez Feijóo, también es altísimo de Yolanda Díaz, también de Santiago Abascal y ya solo baja en el caso de Ione Belarra. Y en cuanto a valoración, todos suspenden. La nota más alta la tiene Alberto Núñez Feijóo con un 4,1, Pedro Sánchez obtiene un 3,8, 3,3 Santiago Abascal, 2,8 Yolanda Díaz y un 2,7 Ione Belarra. Conclusiones, Pablo. Bueno, pues en relación a lo que decían mis compañeros, es evidente y parece sorprendente, pero va en la línea de lo que estamos comentando, de que los cinturones obreros, las clases obreras que tradicionalmente votaban al PSOE, podían votar a un partido como Podemos o como Sumar, si eran más jóvenes,
vemos como hay un flujo más importante de votantes del PSOE que van a Vox que aquellos que van al PSOE o que van incluso a Sumar. Entonces es bastante interesante ver ese fenómeno de la proletización de Vox, de alguna manera. En segundo lugar, en relación a los flujos también, vemos como Vox es un partido que ha sabido muy bien, con un ideario, yo lo llamo muy romántico, circunscribir su aprisco de votantes, fortalecerlo, y es el que magnetiza y retiene más a sus votantes. Además sabemos, ligándolo con los datos relativos a los candidatos, que el candidato más valorado por sus propios correligionarios, adeptos y votantes o simpatizantes es José Ángel Antelo, que a pesar de ello y de medir 2,6, me parece que dado el tiempo que lleva en el cargo es demasiado poco conocido. También, si tenemos en cuenta que ha sido consejero de Fomento, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Murcia y ahora es diputado, ¿no? Y deportista, no lo olvides. He dicho 2,6 y deportista. Lo de que sea diputado y no sea conocido es algo que aplica perfectamente a la líder de Sumar. Es decir, ha hecho su carrera política María Marín en el Parlamento Regional. Creo que es una señora muy válida intelectualmente, que argumenta muy bien sus posiciones, es una buena parlamentaria, creo que es muy activa, muy correosa, muy beligerante, sin embargo su nivel de popularidad es del 38%. Un dato, Pablo, que me gustaría que aclararas. El de Paco Lucas. Bueno, termina. Sí, no, de Paco Lucas, ¿qué cabría decir? Que tiene un enorme desafío por delante. Primero, como hemos señalado, ahora mismo es 17 puntos menos conocido que su predecesor, el señor Vélez, que ya de por sí estaba a unos 20 puntos de nivel de popularidad respecto a López Miras. Habría que preguntarse, más allá del hecho de que sea presidente, por qué López Miras no solo es tan popular, sino está tan valorado, pese a que su partido está perdiendo escaños. O sea, es el único, además en los últimos 2 años, haciendo trackings con nuestro trabajo, es la primera vez que se aprueba a un político, y ha sido a López Miras en esta encuesta. El señor Lucas tiene una tarea ingente por delante. En primer lugar, vemos que no es popular, que es mucho menos popular que su predecesor, que ya de por sí no era tan popular, estaba muy lejos de ser tan popular como su adversario político, el señor López Miras. En segundo lugar, es secretario general resultado de unas primarias, llamémoslas sangrientas, dentro del Partido Socialista, en la que se enfrentó en esas primarias al señor Conesa. Y vimos que el partido quedó prácticamente demediado y dividido. Entonces, lógicamente, eso explica por qué el señor Lucas es el menos valorado por sus propios simpatizantes, solo un 6. Está a una distancia muy considerable de los demás candidatos entre los suyos. Y luego, además, resulta que estamos viendo que está pilotando un proyecto que llevaba acumulando energía negativa. Me ha interesado mucho lo que ha dicho Pepe del suelo socialista en la época de Zapatero. Es un dato histórico muy bien rescatado, porque yo lo que iba viendo en los sucesivos trackings que hemos hecho en el barómetro es cómo se acumulaba tensión negativa a la baja en el Partido Socialista. Y ahora como que ha explotado, se ha derramado, y se ha derramado en la forma de esa pérdida de 2 escaños y para más Inri, con un sorpaso de un partido recién creado, con muy poco recorrido, y las antípodas ideológicas del Partido Socialista. Te quería preguntar, Pablo, porque hay quien nos ha comentado, oye, es que en las autonómicas no se presentó Podemos con Izquierda Unida. No se presentó Sumar con Izquierda Unida, se presentó Podemos. Sin embargo, la opción que sale con representación a la izquierda del PSOE es Sumar IU. Ahí hay es claro aclarar que la pregunta es libre, que es abierta, que no se sugiere nada y que la gente, aparte de que ha votado eso, la confusión es tremenda. Creo que los líderes de estos partidos, ahora mismo Partido, Podemos, Izquierda Unida, Sumar, deberían ser muy conscientes del alfabeto críptico de letras que le arrojan a la sociedad y pretenden que la sociedad, por ejemplo, si preguntásemos a la población a qué partido pertenece la señora Marín, si a Podemos o a Sumar. O Javier Sánchez Serna. Exactamente, la gente no sabría responder, simplemente. ¿Por qué? Porque son partidos en una pugna a la vez que en una semialianza y además en una obligación funcional de amarrarse y anudarse para tener significación, es decir, obtener escaños. Javier. En Extremadura, que las elecciones son este domingo, algún periodista nacional estaba preguntando a la candidata
que va por Podemos, que no se llama Podemos, dice, pero ¿ustedes cómo se llaman? Claro. Unidas por Extremadura, pero y está Sumar, dice, no está Sumar, es decir, a un periodista le tiene que aclarar la candidata, como para esperar que el votante que vaya y que sepa exactamente el nombre, que vaya a coger, no sabe exactamente, es decir, y resulta que está ocurriendo lo mismo en todos los territorios. En Extremadura es muy grave porque las elecciones son este domingo. Sí que quería hacer una referencia, porque me ha parecido también muy interesante lo que, en cuanto, fíjate tú, la abstención, el gráfico que venía de la abstención, en el que era muy significativo lo que estaba señalando, de que los jóvenes son los que más se aproximan a esa opción de abstención. Que si cruzas ese dato con que los jóvenes que sí que votan van a votar cada vez más a Vox, se produce ahí un cruce muy llamativo en Murcia, que refleja muy bien la situación de toda España, porque dices, los jóvenes están desencantados porque no está respondiendo la política a sus demandas, ni empleo, ni vivienda, podríamos decir, seguir con todas las demandas que pueden tener esos jóvenes. En cambio, quien sí que les está ofreciendo una alternativa real, será con mensajes muy concisos, que quizás no tengan un programa detrás de gobierno, lo que sea, pero quien sí que está dando alternativa es Vox en cuanto a esos mensajes de quién te está perjudicando. Y entonces a mí no me resulta para nada extraño lo de Vox. Y quería volver a señalar que hasta Rufián hace la reflexión de que Esquerra Republicana tiene que ir, y cuando habla de Esquerra Republicana, como sabemos que Rufián tiene ese quizás, o está lanzando ese mensaje de hacer una amalgama de partidos de izquierda para presentarse en toda España, y dentro de lo que sería pues casi el marco del... Claro, pues no, parece que no, pero que la cosa es que dice, o respondemos a todas esas percepciones que tiene la ciudadanía en los barrios, o si no, se van a ir directamente a Vox. O sea, que estamos de Esquerra Republicana a Vox. Él lo tiene muy claro, y yo creo que sería algo para ver que analizasen el resto de las fuerzas políticas. Vox tiene que estar disfrutándolo, lógicamente, ¿no? Es decir, además, esos mensajes muy concretos y con, vamos a decir, podríamos decir que con una especie de quesito, de como los quesos estos del caserío o de la vaca que ríe, que dices, yo cojo una porción o cojo otra, no tengo por qué coger todo el ideario de Vox, pero si a mí lo que me están resolviendo es el problema de la inseguridad, los voto. Si a mí me están resolviendo el problema de la migración y lo percibo como algo malo, los voto. Si me están diciendo que me van a solventar el problema de la vivienda, y esto, los voto. Que es una cosa distinta a cómo promocionan el resto de los partidos políticos, que es todo lo que yo hago, todo lo que yo soy. Bueno, pero es que quizás a mí el todo no me interesa. Pepe. Yo sobre creo, los líderes políticos, las valoraciones y demás, ¿alguna observación? Yo, de que sea poco conocido el candidato del PSOE, ya lo he dicho antes, que me parece que no tiene ninguna relevancia, porque el PSOE en cada elección ha tenido que cambiar de candidato, y eso ha sido así, y se vota en clave nacional, y tenemos ese suelo que de momento lo mantienen, el 23%. Sobre el discurso de Vox, pues a mí me parece que es el partido que tiene el discurso más claro. Alguien dirá, es que es un discurso sencillo, es no sé qué, es no sé cuánto. Vamos a ver, el trasvase, que es uno de los temas que también se plantea en el barómetro. El único político que dice lo mismo en Zaragoza y en Murcia es Abascal, de Vox. Es así de sencillo. Bueno, no, hay que reconocer que Podemos también dice lo mismo. Sí, Podemos dice que no a los trasvases y todo esto en Zaragoza, y Abascal dice que sí en Zaragoza y en Murcia. ¿Qué es lo que dicen los grandes partidos, el PSOE y el PP? Bueno, habrá que ver, habrá que hacer los estudios, las alternativas y no sé qué, pero ahí no se mojan. O sea, ahí Vox demuestra que tiene un discurso claro y contundente. Y que no gobierna, y que no gobierna. Claro, es que en el momento que empiezas a gobernar es cuando tienes esa responsabilidad en la que vas a defraudar a unos y contentar a otros, y entonces ahí se produce ese fraccionamiento. Vox lo puede decir aquí y en cualquier lugar, algo genérico, igual que sí, pero vamos, que es que quiero decir, la diferencia entre lo que pueda decir Podemos y pueda decir Vox, es que Vox sí que podría tener incluso en el futuro opciones de gobierno, como vemos por la tendencia. La otra circunstancia que se produce con Vox es que dices, no solamente ese mensaje que tiene, fue muy hábil el salirse de los gobiernos. Hay que reconocer que fue una apuesta muy arriesgada. Antes comentábamos, Antelo lo que fue vicepresidente. Es que fue vicepresidente. Y tenían también Fomento, pero que eso, de interior, y de repente dices, dejar una de corcho.
Pues no, es que desde fuera, pues la verdad es que puedes promocionar todas esas... Como se entere Yolanda... Ya sale del gobierno. Entonces... Bueno, vamos a ver también problemas de lo que plantean los ciudadanos, qué cosas que le preocupan a los ciudadanos de la región de Murcia. En este barómetro hemos hecho algo para ver qué ocurría y nos ha llamado mucho la atención. Por una parte hemos preguntado, sin poner una lista de temas, de manera abierta, de manera espontánea, ¿qué es lo que cree usted que le preocupa más a los ciudadanos de la región de Murcia? Y no hemos sugerido ningún tema, para que cada uno dijera lo que considera. Y luego se ha hecho la misma pregunta, pero diciendo una tabla de los temas habituales, digamos así. Y no coinciden, Pablo. Vamos a ver lo que dicen de manera espontánea, de manera natural, sin sugerir nada. A la cabeza, ¿qué le viene a la gente? En primer lugar, la vivienda. De manera muy distanciada. Y en segundo lugar, el paro o el desempleo. Luego ya, a distancia, no mucha, la inmigración y seguridad. Son los más propuestos. Sin embargo, si le decimos la tabla, que al final son los mismos temas, pero si le sugerimos los asuntos, cambia la opinión de los ciudadanos y los servicios públicos son los que dicen en primer lugar, la sanidad pública y la educación. Cerca la política como problema y también luego ya antes el empleo, luego la política, la vivienda y la inmigración y demás. Son los temas que más le preocupan a los ciudadanos. Hemos hablado de la vivienda. En ese sentido, ahondando un poquito, claro, puede ser, oye, pues es que se dice la vivienda, se habla de la vivienda, o realmente la gente lo tiene cerca el problema. Lo hemos querido saber. Y hemos preguntado si tiene en su entorno algún familiar o algún vecino o algún amigo que sufre el no poder adquirir o tener una primera vivienda, bien por compra o bien en alquiler. Y en efecto, el 72% de los ciudadanos dice que conoce gente, que tiene a alguien en su entorno que no puede adquirir o alquilar una primera vivienda. Y consideran que es por muchos motivos, porque los impuestos son elevados, por los altos costes que plantean los promotores, los dueños de los solares, etcétera, etcétera. Por la falta de vivienda pública, porque no se han promovido planes en la región de Murcia, además, en varios años. Porque no ha habido una planificación por parte de la Administración para prever esto y abordarlo con tiempo. También por la falta de agilidad en los trámites administrativos, por la falta de ayudas a grupos necesitados, las exigencias de la banca y luego ya en menor medida por algunas otras cuestiones. De estos asuntos, Pablo, ¿qué te parece? Bueno, pues como comentarios, está muy claro, y esto lo estudiamos mucho en la Facultad de Comunicación, y perdón por los letrajos o vocablos en inglés, pero en el primer caso, cuando al ciudadano se le pregunta abiertamente y sin darle opciones qué le parecen y cuáles son los problemas que le acucian, entonces ahí lo que vemos es el poder de los medios. El poder de los medios para hacer un framing a lo que son los asuntos de interés, y es lo que primero le viene a la mente al ciudadano, y la agenda setting de los medios. La capacidad de los medios para orquestar una agenda que cuando le preguntas a un ciudadano, lo primero que le aparece en el imaginario son esos temas que los medios debaten. Entonces, por eso explica que la vivienda aparezca como el tema más relevante a gran distancia, porque los medios tratan, discuten y recurrentemente hablan sobre los problemas de vivienda. Al final, el ciudadano lo interioriza como un problema colectivo. Igual ocurre con el paro. Bueno, el paro, en principio, atendiendo a la dinámica actual del mercado de trabajo, y Javier sabe más que yo de esto, no debería ser uno de los primeros, puesto que el paro está reduciéndose y estamos en niveles históricos en cuanto a unos niveles más bajos de paro. A partir de ahí sí que vemos, y ahí esto me interesa mucho en relación al voto a Vox, al voto joven a Vox, y es la inmigración y la seguridad. Cómo esos temas aparecen como el tercero y el cuarto más relevante, y me sorprendió mucho porque en dos clases mías de la universidad, en la clase de estructuras políticas, estudiantes de segundo, en la clase de comunicación política, estudiantes de cuarto, ellos estaban muy horrorizados por la falta de seguridad. Y te decían, pues es que a mi tío estaba en un parque y le dieron una paliza, dos chicos de tal etnia. Es que a mí me da miedo pasear por un jardín a tal hora. Pues es la sensación de inseguridad
tan enorme que percibían en su entorno y en los espacios públicos. Con lo cual, ese tema es natural y es un tema que lo que permite es que Vox efectivamente se nutra de estas emociones, de esta inseguridad, y ahí se basa, ahí está la piedra de toque de su ascenso. Es sorprendente, Antonio, la pregunta respecto a si conoces a un familiar, a un amigo, a alguien en tu entorno que tenga dificultades para comprar, alquilar, acceder a la vivienda, y que 7 de cada 3 conozcan a alguien. Eso también es verdad que es muy identificativo de que el problema de la vivienda es real. No solo es que agenda setting o framing, realmente es un tema que está en la cercanía de los ciudadanos. Por eso ha sido uno de los titulares más destacados en toda la prensa, porque es cierto además que lo percibimos todo como muy cercano, ¿no? Sí. Y que es uno de los grandes aciertos, yo creo que del barómetro, porque lo ha reflejado a la perfección, además de esa manera tan abultada. Dice, oye, es que son más de 7 de cada 10, y poneros a pensar en vuestro entorno. Es que es cierto. ¿Y a quién afecta fundamentalmente? Por supuesto que a familias vulnerables, pero a quien más es a quienes quieren iniciar su vida, es decir, a los jóvenes. Y eso pues vuelve a redundar en lo de, bueno, no me solucionan a mí mis problemas los partidos políticos, o me voy a la abstención, o quien me propone soluciones que podríamos decir muy radicales en cuanto pues dices, pues me voy ahí, porque no tengo otra opción. Y es cierto. O sea, todo lo demás son las medidas para las zonas tensionadas. ¿Tú te imaginas que tú tienes 30 años o 30 y pico o 20 y tantos, que has hecho todo lo que tenías que hacer, tus estudios, tu oposición, lo que sea, y dices, sí, lo que tú me digas de las zonas tensionadas, pero lo que te digo es que no tengo ninguna opción o de alquilar una vivienda o de comprar, por supuesto, que una vivienda, porque cuando vemos los datos de compras y demás, pues son asombrosos, que suben las hipotecas y tal. Lo más llamativo es que la gente compra al contado, o son fondos de inversión o grandes o personas con mucho potencial económico, que no va a coincidir con esos que van a iniciar su nueva vida, los que tienen que ser el futuro nuestro y las nuevas familias. Hay una cosa curiosa, y es que, Pepe, todos estos temas, bueno, esto lo opina la gente, pero, por ejemplo, varía en función de la edad o la intención de voto. En algún caso, la sanidad, por ejemplo, es algo que preocupa sobre todo a las personas mayores. Es lógico, bueno, pero preocupa sobre todo a las personas mayores y no tanto a los jóvenes. La inmigración o la inseguridad lo dicen más, bueno, también las personas de izquierdas suelen hablar más de los servicios públicos. Sí, también varía, por ejemplo, en cuanto a la inseguridad. Lo dicen más los que se confiesan votantes de derechas. Los de izquierda va bajando, Partido Socialista, y el resto de partidos más a la izquierda. Sin embargo, el tema de la vivienda es absolutamente transversal. Todas las franjas de edad y todos los, con independencia del partido que tenga esa afinidad, es un problema constante, que se identifica como constante. Este es un tema que yo lo veo siempre muy complicado y muy polémico, porque yo creo que todos teníamos que pensar en nuestros familiares, padres, abuelos, cómo accedieron a la vivienda. Acceder a una vivienda nunca ha sido fácil, pero lo que hay que ver es qué problema hay ahora. 2008, viene el crack del ladrillo, toda la crisis que hay no sé cuántos cientos de miles de viviendas en España que no se sabe qué hacer con ellas, y todo esto y tal. Y entonces, de repente, nos encontramos con la situación contraria. Y escuchas, por ejemplo, a promotores y dicen, es que lo que hay que meter, o sea, construir un edificio de viviendas parece que no es fácil. Hay que pensar que necesitas un solar donde se pueda construir. Tienes que conseguir el permiso del ayuntamiento, cosa que no siempre es fácil. Entonces tienes que negociar con el banco para que te financie la obra. Tienes que buscar una constructora que se te ponga a hacer el edificio y todo esto y tal, con todas las complicaciones que todo eso tiene y tal. Y luego finalmente tienes que venderlo y asegurarte de que te van a pagar y todo esto y tal. La subida de precios permanente, mientras que estás haciendo la edificación, sí, hace que se te descuadren los números respecto del momento final. Claro, y entonces tú dices, lo poco que sabemos de economía es la competencia, la ley de la oferta y la demanda. Si resulta que no hay oferta de viviendas,
lógicamente los precios se van a disparar, que es en la situación en la que estamos. Los primeros que tenían que dar solución a todo eso son los políticos y especialmente los ayuntamientos, facilitar que se pudiera construir viviendas. No tenemos suelo alrededor, no tenemos 2 o 3 millones más de personas que han venido a vivir a España y que quieren estar en algún sitio y que no estar como en Badalona ocupando un antiguo instituto, que quieren tener un piso y todo esto y tal, y que lo mismo encuentran un banco que les dé una hipoteca y que se lo financie no sé qué. Pues los ayuntamientos son los que tienen la llave de todo eso. Y entonces eso hay que pensar. Igual que con el asunto del paro. Paro ha habido siempre. Ha habido alguna vez en que no haya paro, pero no vas a encontrar un buen trabajo bien pagado a las primeras de cambio. Todos hemos tenido que hacer una travesía del desierto para encontrar un trabajo que nos guste más o menos. Y eso ha sido así. Lo que sí está creciendo, Pepe, es el número de personas que, a pesar de estar trabajando, el sueldo no les llega para poder abordar la bolsa, digamos, de trabajadores pobres. Eso sí está creciendo. Ese es un problema porque se está rompiendo... La clase media. Exacto, se está rompiendo la estructura social, quiero decir, eso en sociología lo estudiamos y lo vemos, y entonces España, que en los años del anterior régimen, por no decir franquismo, se fue creando una clase media que fue el sostén de la sociedad española y después del estado del bienestar, ahora se está rompiendo y cada vez tenemos más pobres. Más pobres precisamente gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Quiero decir, problemas hemos tenido todos de llegar a fin de mes más o menos, pero una situación en la que cada vez hay menos clase media y más gente que tiene niveles de renta bajos se están dando ahora y se están dando con la situación en la que vivimos. Es que se produce un efecto muy perverso, ¿no? Si cogemos los datos medios de lo que estabais señalando, es muy llamativo el que las pensiones, la pensión media es más alta que el sueldo medio. Sí, pues es una cuestión que es la primera vez que ocurre, que es muy llamativo. Y en el mundo probablemente no hay otro país donde eso ocurra. Hablando de España, pues eso. Que el sueldo medio esté en el entorno de los 1.300 euros, que tú te pones a pensar cómo, corcho, puedes vivir con ello una familia y cómo puedes afrontar la compra o el alquiler de una vivienda, y se te ponen los pelos de punta. Claro. Entonces son dos efectos que son perversos. Y luego, toda la incidencia que está teniendo las nuevas tecnologías y demás, en el que dices, oye, sí, muy bien, sí, claro que hay empleo, estamos en unos índices de empleo como nunca, pero no hay una transferencia de lo que sería ese poder económico como para poder volver a conseguir esa clase media, ¿no? Por lo tanto, si eso lo mezclas con que tenemos los precios más altos que en cualquier otro momento, más allá de la burbuja inmobiliaria de los pisos, pues dices, pues corcho, ni puedes comprar ni puedes alquilar, porque los alquileres, por la presión del mercado, pues también sube. Es decir, que el efecto es en el que el joven o la familia joven puede tener una situación mejor que nunca, en el que dices, tienes el teléfono móvil, el no sé qué tal, pero resulta que tu situación real para afrontar tu vida a futuro es más difícil que nunca, ¿no? Lo que nos pasa es que los europeos tenemos que despertar en este sentido. El mercado laboral más eficiente, los mercados laborales más eficientes están en Asia. Los chinos son los que producen, los americanos son los que innovan, y nosotros somos unos pedigüeños y, perdonadme, pero unos vagos. El otro día, hablo de los europeos. Y España todavía tiene algunas cosas rescatables, pero no muchas. Y voy ahí, porque cuando ha empezado su intervención, Pepe, estaba hablando más que de otra cosa, de las actitudes. Él ha dicho, todos hemos sufrido al empezar a trabajar. Todos hemos tenido que sacrificarnos al empezar a pagar nuestra hipoteca. ¿Es que los jóvenes de hoy lo tienen más difícil que nuestros abuelos o que nuestros padres o aquellos que vivieron en la posguerra? No lo tienen más difícil. ¿Es cierto o no es cierto? En los niveles de paro ahora mismo hablamos entonces de los trabajadores pobres, de acuerdo. Pero el problema está en que hace poco yo leía un estudio donde se preguntaba a los americanos si querían trabajar más a cambio de más salario. Los americanos ahora mismo trabajan 1/3 más que los europeos y ganan 1/3 más que los europeos. El estado más pobre de Estados Unidos, Mississippi, tiene una renta per cápita más alta que el estado grande más rico de Europa, que sería Alemania, es decir, $45.000.
el estado más pobre de los Estados Unidos, Mississippi, tiene una renta per cápita más alta que el estado grande, es decir, Italia, España, Francia, no, Luxemburgo y Irlanda no los cuento, ¿vale? O Dinamarca, que es Alemania, más alta. Entonces, los europeos a esa misma pregunta decían, no, yo quiero tiempo libre aunque gane menos. O sea, aquí lo que pasa es que estamos en un momento en que vamos a tener que despertar con un shock. ¿Por qué? Porque nuestro estado de bienestar no es sostenible. No es sostenible porque nos hacemos más viejos. Con lo cual, hay muchos viejos. ¿Cómo va a ser que una pensión de una persona mayor sea más alta que el salario medio de un trabajador? ¿Eso qué es sostenible? Las pensiones no son sostenibles. Tampoco es sostenible el estado de bienestar en su conjunto sin dos cosas. Subamos los impuestos a la gente, a los ricos no, eso no vale, los ricos son demasiado pocos y además saben evadir. Con lo cual, a eso no le vas a sacar mucho dinero. O sea, tienes que tasar. La gente, la sociedad está dispuesta a que le tasen. La sociedad, la otra opción, que es tirar de deuda, incrementar la deuda pública. Eso ¿qué es lo que hace? Que nuestro dinero, nuestro bolsillo, cada vez valga menos y por eso la gente compra oro, compra criptomonedas y gasta en la bolsa. Porque su dinero en el bolsillo, lo sabe Javier, cada vez vale menos porque hay más deuda, está apoyado en más deuda. En Japón ahora quieren emitir deuda. ¿Cuántos primeros ministros han caído en Francia en los últimos meses? ¿Qué querían esos primeros ministros? Querían que el Estado francés se atase el cinturón para reducir 1/3 la deuda que van a generar este año. ¿Y qué hacían? Los decapitaban. No lo han conseguido. Claro, entonces ¿qué hace el Estado? Deuda. Por lo tanto, o despertamos y entendemos que si queremos vivir bien, si queremos servicios, si queremos pensiones, si queremos casas, hay que trabajar más, o se va al garete el invento. Aquí en Europa se va al garete el modelo económico. Se dice lo de la social. Pero eso de subir impuestos, yo eso no lo veo nada claro. Claro, porque te tira a la calle. Porque si un gobierno llega y dice, voy a subir impuestos, ¿qué le pasa? Que lo alargamos en las siguientes elecciones. ¿Cuál es la opción? Emitir deuda. Que es lo que hacen los franceses. O no. Entonces, ¿cómo pagas esos servicios? Bueno, si hay cada vez menos población. Gestionando mejor y gestionando las cosas que hacen falta. Por lo visto nadie sabe hacerlo, porque el mundo cada vez tiene más deuda. Vamos a un pequeño alto en el camino porque estamos ya prácticamente terminando el programa. Hasta ahora. Bien, nos quedan dos cuestiones más para terminar el programa. Por una parte, un bloque con los dos últimos asuntos que preguntamos en este sondeo. Preguntamos por el trasvase Tajo Segura, si creen que realmente está en riesgo. Se habla muchísimo de si es verdad, si no, si realmente creen que está en riesgo y se defiende adecuadamente por parte de los políticos, y luego también por los centros de menores no acompañados. Vamos a ver qué han dicho. Es curioso que sobre el trasvase Tajo Segura, cuando preguntamos qué problemas son los que ustedes ven más acuciantes en la región de Murcia, no se nombra el trasvase Tajo Segura. La gente de manera espontánea no lo plantea, le plantea la sanidad, la educación, la vivienda. Es que los regantes cada vez somos menos. Sois menos, es verdad. Los sueldos y demás, y no lo plantean. Sin embargo, cuando se le pregunta por el trasvase, si se le pregunta expresamente por el trasvase, manifiesta que sí que hay una gran preocupación y que además creen que no es por hablar, no es una amenaza, no es si viene el lobo, sino que creen que realmente en estos momentos está en riesgo. Así lo creen el 53,8% de los encuestados. Y lo que llama la atención es que piensan además, en general, la mayoría mayoritaria, que no se está defendiendo adecuadamente por parte de los políticos. Que los políticos que debieran defenderlo no lo están haciendo. El 62,3% creen que los políticos no están defendiendo adecuadamente el trasvase para asegurar su continuidad. Y otro tema también muy interesante estuvo encima de la mesa, sigue estando encima de la mesa, es permanente, pero incluso hace poquito cuando hicimos la encuesta apareció el problema que hubo en Torre Pacheco, el que hubo también luego en Jumilla y en algunos sitios más, bueno, en otros lugares de España, con los centros de menores extranjeros no acompañados. Que no hay, yo creo oficialmente no hay ninguno en la región de Murcia, pero bueno, de Menas, ¿qué harían con ellos, con esos centros? ¿Creen que se deben mantener abiertos o se deberían cerrar? Bien, pues la respuesta no supera el 50%, pero sí es la mayoritaria. Un 46,6% creen que deben cerrarse y el 35% cree que no se deben cerrar. Pero es que luego, cuando se pregunta, que yo creo que es muy revelador, en el caso de que se quedaran abiertos, esta pregunta
tiene que ver mucho, o la respuesta, con ideología. Cuanto más a la derecha creen que se debe cerrar y ya más a la izquierda, pues menos, o no, creen que no se debe cerrar. Sin embargo, lo que es curioso es que cuando se pregunta, bueno, en el caso de dejarlo, o que estén abiertos, ¿cree usted que pueden estar en los barrios, ¿no? O hay que sacarlos a las afueras? Aquí da igual, incluso los votantes que se consideran de izquierdas creen que es mejor que estén en las afueras y no en los barrios. Pablo, sobre el tema del trasvase o sobre el tema de estos centros. Si quieres, sobre este último tema de los centros, como tú bien señalas, cuando se pregunta si estás de acuerdo con que se cierren, hay una doble filtrado, uno por edad, otro por afiliación política. Por edad, los más jóvenes están más en contra de que se cierren, son, digamos, más solidarios con los migrantes, son de alguna manera más empáticos hacia esos jóvenes, esos niños o esos jóvenes migrantes, y por tanto solo un 28,9% de los encuestados, los ciudadanos entre 18 y 30 años, están por que se cierren. Sin embargo, la edad va generando una espiral en aumento, y cuando ya alcanzamos la cohorte de edad de 45, 64 años o más de 65, supera el 50% que están a favor de que se cierren. Y el segundo punto polarizador es tu orientación política. El 87% de los simpatizantes de Vox quieren que se cierren, pero solo un 11,5% de los simpatizantes de Sumar quieren que se cierren. Entonces ahí vemos claramente una polarización, como el vector de la identificación política marca tu respuesta. Pero como tú dices, es muy importante que luego cuando preguntas dónde situarías esos centros, es decir, si están abiertos, ¿dónde los situarías?, hay de manera transversal, no importa la afiliación política ni la edad, la mayoría de los ciudadanos, un 53,8%, le gustaría verlos fuera de su entorno. Esto es lo que llamamos en el mundo sociológico y demoscópico aquello del NIMBA, not in my backyard, no en mi patio trasero. O sea, ¿está usted a favor de que haya un centro budista en su barrio? Sí, perdón, hay un centro budista. ¿Le parece bien que los centros budistas se puedan abrir en España? ¿Exista? Sí, estoy a favor. ¿Qué tal si hacemos uno en su barrio? Oh, no, por favor, mi barrio yo prefiero que no. Mejor en el barrio del vecino, en las afueras. No lo quieres cerca. ¿Por qué? Porque lo entiendes que es tóxico, porque entiendes que va a bajar el precio de tu vivienda, porque entiendes que genera cierta inseguridad y porque entiendes que genera cierta tensión social. Entonces, sí, pero lo quiero fuera de mi barrio. Sobre este tema, o los trasvases, Pepe. Bueno, lo que he comentado antes, que el único partido que tiene, bueno, los dos únicos partidos que tienen un discurso claro son Podemos y Vox. Podemos en contra de los trasvases, y Vox a favor, y es lo que comentaba, y que PSOE, con el caso de Sumar ya me resulta imposible, no sé cuántos partidos hay en Sumar, 11, 12, 13... y Corrientes, y claro, y que no sé lo que dicen unos y otros, y en Valencia y tal, pero quiero decir que en el caso del PSOE y del PP, pues no se mojan directamente. Defender al trasvase y que los políticos lo han hecho mal, eso está claro. Quiero decir que los partidos que dicen que están a favor del trasvase, lo que tienen que hacer es directamente mantener esa postura en todo momento y en todos los sitios, ya sea en Toledo, ya sea en las Cortes Generales, ya sea en Murcia, en Zaragoza, en Valencia o en Barcelona, o sea, y eso no lo han hecho. Así de sencillo, no lo han hecho. Y entonces el trasvase parece que está condenado. Javier, ¿está no, condenado? Pero en principio, si vemos las normativas, es decir, puede que se reduzca por esas circunstancias, caudales ecológicos, etcétera, etcétera. Pero en principio ningún partido dice que vaya a cerrar el trasvase. Lo que sí que me llama la atención en positivo es que haya una especial sensibilidad en la región de Murcia sobre ello, porque es que nos jugamos mucho. Otra cosa es que, claro, el primer impacto para el ciudadano, a excepción de Pepe, que no solamente es regante, sino que yo diría que terrateniente, todo junto. No, terrateniente no, porque me expropiaron parte pero fue, de mis bancales para hacer el canal de Crevillent
oyente del trasvase. Así que, bueno, pues la gente entra por las que sale. Que me pagaron muy pronto y bien. Sí. Ahora es minifundista. Bueno, a mis padres, vamos, a mí no. Pero quiero decir que no le afecta en principio a un ciudadano normal por la calle el trasvase en un momento, en su vida cotidiana, pero sí que sabe en ese ideario colectivo que tenemos, en ese imaginario colectivo, que si acaso en alguna ocasión a alguien se le ocurriese cerrar el trasvase, nos afectaría a todos muchísimo. Es decir, no solamente en el empleo, sino en la producción económica en general, porque va todo en un continuo. No puedes sacar el trasvase y decir, no, y el resto de la vida funciona. No es así. Entonces sí que me parece muy interesante el que se refleje en el observatorio, que cuando preguntas directamente a la gente dices, claro, estoy muy preocupado, claro que creo que pueden cerrar el trasvase. Más aún, lo que más creo es que no se está defendiendo suficientemente por parte de los partidos políticos. Es decir, que yo creo que el ciudadano de Murcia sí que es muy consciente de eso y eso nos beneficia a todos. Terminamos ya. Una pregunta, Javier. Pone cara como diciendo, ¿qué me va a preguntar este? Vamos a ver. ¿Qué me va a preguntar este? ¿Quién ganará la Liga? No, todavía no. Pero... A día de hoy el Athletic de Bilbao. No, exactamente. No, en 2027 habrá elecciones generales o un deseo que estamos ya a las puertas de Navidad. Elige. Yo creo que en 2026. ¿El qué? Las elecciones generales. Que va a haber generales. Sí, es que me parece tan improbable el que se pueda aguantar hasta 2027 con todo lo que está cayendo, que vamos, yo diría que esa circunstancia de elecciones en Andalucía y generales, cuando se decida cuáles son las de Andalucía, pues puede ser muy probable. Lo del 27 es un deseo que tiene Pedro Sánchez, pero la verdad es que es estirar el chicle hasta el más allá, ¿no? Bueno, yo no creo que la amenaza de Yolanda no solamente Pedro Sánchez, yo también llevo 2 años defendiendo que no habrá elecciones hasta el 2027. Sí, Pepe es yo también. Yo era de los que creía eso, era de los que creía eso, pero se me ha ido modificando en base a la situación, corrupciones, la situación con las mujeres dentro del Partido negociaciones. Y yo reconozco que cuando hago quinielas fallo siempre. No, yo también ya me gustaría poder acertar. Bueno, Pablo. A ver, esto es muy parecido a lo que ocurría con el fiscal general, en el sentido de que hubiese sido bueno para la Fiscalía General, para la institución, que el fiscal general se hubiese apeado y hubiese afrontado su juicio. Lo digo por cuanto a que yo creo que no va a haber elecciones. ¿Por qué? Porque por encima del cadáver de Pedro Sánchez. Ahora, ¿cómo va a llevar el PSOE? ¿Con qué nivel de famelismo? ¿Cómo de raquítico va a llegar ese PSOE a esas elecciones? Habrá que verlo. Suponiendo que exista el creo PSOE, que va a hundir aquí lo que va a existir es Sánchez. Yo creo que hay un elemento de análisis casi desaparece, que se me ha olvidado decirlo, que por el porqué de 2026, y es que creo que se está jugando, en cierta manera, una carta importante, que es ¿qué va a ocurrir en las elecciones de Extremadura? Seguramente que el ascenso de Vox. Lo que dice el barómetro en Murcia, el ascenso de Vox. En la siguiente, ahí estamos. En las siguientes elecciones, que serán en Aragón, también el ascenso de Vox. Entonces, eso pone en una situación que 2026 sea el momento idóneo para decir, frente a ese miedo que siga creciendo Vox, elecciones y movilización masiva, se supone, de la izquierda, ¿no? de los próximos al Partido Socialista. Entonces, esa jugada yo creo que es la que está así en la manga ahora mismo. Por eso digo 2026. Bueno, lo otro, está bien traído. Bueno, pues yo les he planteado a los tres que si nos proponían si habría elecciones 26 o 27 o un deseo para esta Navidad, ya no he estado por la política y por la para la Navidad todo. Bueno, todo. Y como han hecho eso, y yo me lo imaginaba, para finalizar vamos a acabar este programa, el último del año, como siempre lo hacemos, siempre, todos los años, de hace ya 13, y estamos en los 400 programas, con un mensaje para estas fechas próximas. Por quien yo creo que mejor lo puede trasladar. Estamos en vísperas de época de Adviento, vísperas de Navidad. Son fechas para trasladar un mensaje que le hemos pedido al obispo de la diócesis, don José Manuel Lorca Planes. Con él terminamos este programa, escúchenlo por favor. Lo hemos grabado esta mañana en el Palacio Episcopal. Es un mensaje que quiere trasladarles a todos ustedes. Con él le damos las gracias, le doy a Javier, a Pepe y a Pablo, y a todos, por cierto, también a Francisco Javier López, que ha trabajado duro en la elaboración de este informe, no ha podido estar esta noche con nosotros, y a todos ustedes por seguirnos a lo largo de todo este año, y a los compañeros de Popular Televisión por hacer posible este programa detrás de las cámaras.
Y especialmente en el debate, que con don Antonio Semitiel hemos estado en alguna ocasión también y pues tiene una audiencia espléndida. A todos ustedes también, los que siguen este programa, felicidades, que Dios les bendiga, que tengan una Navidad espléndida y que sobre todo el Señor les bendiga a ustedes y a vuestra familia, que les dé la paz y que sea un año lleno del color del amor, que en definitiva es lo que nos dice el Señor.